En 1868, un oficial de la Armada Británica en la India, llamado James Churchward, descubre por mediación de un sacerdote de un templo hindú varios sets de antiguas tabletas de barro que estaban escondidas y abandonadas por los sacerdotes a través de los años en las bóvedas del templo. Con la ayuda de un amigo, Churchward aprende cómo descifrar las inscripciones de las antiguas tabletas y se da cuenta de que se había tropezado con la increíble historia de un gran continente perdido, que fue la primera civilización sobre la Tierra. Hablaban de una gran civilización que se había alzado, florecido y decaído mucho tiempo antes que todas las conocidas por los estudiosos. Era el gran continente de Mu, la madre patria de todas las razas de la Tierra. Por largos años, Churchward siguió los pasos de esta nueva civilización misteriosa por los confines de la Tierra, poniendo juntas todas las piezas de un gran rompecabezas. Después fue adquiriendo más y más información, y una maravillosa imagen se empezó a formar. La impresionante figura de un vasto continente del Océano Pacífico, y sus habitantes se juntaron. El resultado final de la inmensa labor de Churchward fue su sorprendente libro, El continente perdido de Mu. Como sucede con la Atlántida, la existencia del continente perdido de Mu, cuyos vestigios descansarían sumergidos en las profundidades del Océano Pacífico, es una cuestión de fe que de ciencia. No obstante, son muchos los que han sostenido y sostienen que su historia es real, entre ellos algunos científicos que incluso se han atrevido a dibujar mapas de su hipotética ubicación y extensión. El origen del mito parte de dos puntos. Por un lado, la interpretación de una serie de antiguos textos budistas que hablan de una extensa y próspera tierra más allá de los mares orientales, y por otro, los indicios de una supuesta emigración masiva ocurrida hace miles de años desde la zona este del Pacífico, cerca de la costa sudamericana, hacia Asia. No se trata de pruebas contundentes, ni mucho menos, pero suficientes para alentar a los que defienden la existencia de Mu en algún momento del pasado. Según los partidarios de la existencia de Mu, las referencias supuestamente encontradas por Churchward sobre una tierra más allá del Gran Mar Oriental, el Océano Pacífico, patria de una gran civilización solar, cuna de la antigua cultura del Valle del Indo, se convirtió en un importante descubrimiento sumado a las investigaciones efectuadas por Auguste Le Plongeon, que fue un fotógrafo anticuario y arqueólogo amateur británico. Hizo estudios de diferentes yacimientos arqueológicos precolombinos, particularmente de la civilización maya en la península de Yucatán. A pesar de que sus escritos contienen numerosas nociones de carácter excéntrico rechazadas por el medio científico, Le Plongeon constituye una fuente inapreciable de material fotográfico sobre las ruinas arqueológicas y los glifos de la escritura maya, antes de que muchos de estos fueran dañados por el tiempo y los saqueadores. Gracias a esto se le considera un mayista. Escribió una historia en la que expuso la hipótesis de la fundación del antiguo Egipto por los mayas, pueblo que, según su opinión, también habría habitado la Atlántida. Le Plongeon, quien perteneció a la francomasonería, estaba convencido de que las semillas de tal escuela de pensamiento habían sido sembradas por la civilización maya. Las civilizaciones más antiguas del subcontinente indio emergieron en el Valle del Indo, alrededor del año 2500 a.C., y abarcaban cerca de un centenar de aldeas y dos ciudades importantes, Harappa y Mohenjo-Daro. Estas aldeas en conjunto dominaban el área más extensa de todas las civilizaciones antiguas, más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Esta cultura tuvo varias etapas.
Con las nuevas excavaciones se ha demostrado que el nombre culturas del Indo es demasiado restringido, pero otro nombre como periodo de Harappa es insuficiente para comprender estas culturas en toda la dimensión temporal. Las complejas sociedades de la llanura de Kachi fueron el preludio de la colonización final del Valle del Indo. En un principio estuvo habitada por grupos de agricultores, luego comenzaron a aparecer ciudades fortificadas. A esta época se la conoce como periodo inicial del Indo. Esta fase formativa culmina en el periodo desarrollado del Indo, del 2700 al 2400 a.C., cuando la diversidad regional primitiva fue reemplazada por la uniformidad cultural y se creó una única provincia que abarcaba toda la llanura del Indo. Al igual que las civilizaciones de la Mesopotamia y Egipto dependían de su río. Como el Nilo, el Indo se desbordaba todos los años, inundando extensas zonas y depositando sedimentos fértiles. Este inmenso potencial agrícola fue la base sobre la cual se desarrolló el urbanismo en torno al río Indo. Con las culturas prehistóricas del Valle del Indo se prepara el primer capítulo de la historia de la India. Por lo que la hipótesis de Churchward parecía confirmarse, ya que los jeroglíficos de la cultura del Indo eran sorprendentemente parecidos a los de la isla de Pascua, cercana a la ubicación más conocida de Mu. Estos indicios, que constituían hechos aislados, sugerirían que varias civilizaciones antiguas tendrían un origen común en Mu. Estas son el Antiguo Egipto, Asiria, la civilización del Valle del Indo, el Perú preincaico, la isla de Pascua y en menor medida las culturas premayas. Compartirían similitudes artísticas, arquitectónicas y lingüísticas. Todas ellas utilizaban significativamente un sistema de escritura jeroglífica, creencias comunes de tipo solar, y Egipto, Asiria y los nativos pascuenses conservarían una leyenda bastante similar. En Egipto y Asiria se trataba del mito originario de la Atlántida, y en Pascua existe la memoria de una antigua patria llamada Hiva, que se hundió por un cataclismo y que produjo una emigración a la isla de Pascua. Naakal es el nombre de un pueblo antiguo y la primera civilización que existió, según algunos, como Auguste Le Plongeon y más tarde James Churchward. Según James, la lengua madre, el Nakal o Nakal, nació en la cuenca de Tarim, China, en el corazón de Asia, de una civilización de aspecto caucasiano europeo que desapareció hace unos 1500 años, hasta que hace pocos años los restos momificados de sus habitantes fueron descubiertos, asombrando a los científicos al comprobar que su aspecto no tenía nada que ver con los chinos, sino con los europeos. Posibles restos Nakal en Sri Lanka. En su libro El continente perdido de Mu, Patria del Hombre, publicado en 1926, de acuerdo a James Churchward, el Nakal eran las personas y de la civilización del continente perdido de Mu, así como el nombre de su lengua. De acuerdo a Churchward, la población de la civilización Nakal era de unos 64 millones. Su civilización, que floreció hace 50.000 años, era tecnológicamente más avanzada que la civilización de la época de James, y las antiguas civilizaciones de la India, Babilonia, Persia, Egipto y los mayas no eran más que los restos descompuestos de colonias Naakal. Churchward afirmó haber obtenido su conocimiento de los Nakals después de hacerse amigo de un sacerdote indio, que le enseñó a leer la antigua lengua de los muertos Naakals, hablado por solo 3 personas en toda la India. El sacerdote reveló la existencia de varias tablas antiguas escritas por los Nakals. Churchward tuvo acceso a estos registros tras superar las reticencias iniciales del sacerdote. Su conocimiento sigue siendo incompleta,
ya que las tabletas disponibles eran meros fragmentos de un texto más grande, pero James afirmó haber encontrado la verificación y la información en los registros de otros pueblos antiguos. James afirmó que el antiguo dios egipcio del sol, Ra, se originó con los Nacals. Afirmó que Ra fue la palabra que los Nacals utilizaban para llamar al sol, así como de su dios y los gobernantes. Se dice que el apogeo de Mu se dio hace 170.000 años y que maestros como Moisés, Jesús, Osiris y Quetzalcóatl dieron enseñanzas propias de esa tierra. No conforme con estas aseveraciones, el coronel incluso menciona que las famosas palabras de Jesús en la cruz fueron en maya. Según esto, las palabras en hebreo fueron Eli, Eli lema sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, porque Jesús, consciente del plan de Dios, pensaría que fue abandonado. Siguiendo esta línea de pensamiento, Churchward menciona que las palabras reales fueron Eli lama sabactani, palabras mayas que significan ahora me hundo en la prealba de tu presencia. Por cierto, en el idioma del Tíbet, las mismas palabras significan ahora me oculto en la prealba de tu presencia. Como con las civilizaciones más antiguas y perdidas, los lemurianos construirían pirámides o zigurats, pirámides de escalones, ligándolas a sus dioses que viven arriba o en frecuencia más elevada. Hay que mencionar que los lemurianos no creían en un dios como nosotros, ellos creían en una fuerza mayor, algo de frecuencia más elevada que ayuda a mantener el universo en movimiento, no en un ser voluble ni físico. Según Churchward, islas como Pascua, Hawái y las demás islas del Pacífico son solo las remanentes de los pocos sobrevivientes de Mu. Pero, ¿por qué son salvajes? Churchward menciona que si nosotros estuviéramos en un avión y cayéramos en una isla desierta, seríamos incapaces de hacer herramientas solo usando las manos por nuestra costumbre a usar la tecnología. Igualmente, los sobrevivientes, ahora desamparados, sin comida, refugio ni herramienta alguna, tuvieron que incurrir en prácticas como el canibalismo y en hacer herramientas rústicas para ayudarse a vivir. Según esto, los hombres no se hacían más civilizados al hacer herramientas más sofisticadas, se hacían más primitivos al olvidar de dónde vinieron.